sé que en el caso de los lectores la reacción fue muy diferente. Los hay que captaron el terreno experimental, y los hay que estaban todavía esperando la segunda parte de Rayuela, pero nunca habrá segunda parte. Buenos Aires es el título de un libro que aparece en ese mismo año, en el que Julio Cortázar pone textos a una serie de fotografías basadas en la realidad bonaerense. Sí. Es una ciudad de la que nos ha dicho Julio que está enamorado desde siempre, que es una ciudad que está presente a lo largo de toda su obra. Probablemente ha estado más presente en sus años de París que en sus propios años de Buenos Aires. Fíjate, me gusta tanto que digas eso, Joaquín, porque es verdad. Sí, no es que yo no amara Buenos Aires cuando estaba en ella, claro, era un pedacito de Buenos Aires y la vivía, y sobre todo en la juventud uno vive una ciudad muy especial, la ciudad noctámbula, la ciudad del puerto, la ciudad del Bajo, como decimos nosotros, de los cafés. Es una ciudad muy hermosa, muy extraña. Pero yo pienso que con la distancia hubo una especie de decantación, de purificación, y entonces apareció en mí una Buenos Aires más íntegra, más total, y esa es la que estas chicas, Sara y Alicia, que son maravillosas fotógrafas, habían captado en una serie de fotografías que no son las consabidas fotografías convencionales de una ciudad. Y entonces me gustó que me enviaran esas fotos y que yo las tuviera ahí largo tiempo en las paredes, en una mesa, y que poco a poco esos textos fueran viniendo como una especie de canto, un tango, digamos, un tango que acompañaba a mi Buenos Aires. 1969, último round, donde al igual que en la Vuelta al Día en 80 Mundos se mezclan cuentos, hay ensayos heterodoxos, citas, poemas, dibujos, fotografías, hay un catálogo de maldades intelectuales. Bueno, esos dos libros yo les llamo los libros almanaque porque yo no sé si en España existen, pero en la Argentina cuando yo era niño había lo que se llamaba el almanaque del mensajero, que se vendía una vez por año y que estaba destinado sobre todo a la gente del campo, porque contenía calendarios, recetas de cocina, horóscopos, medicina del hogar, pequeños cuentos, poemas, acertijos, destrabalenguas, laberintos para que los niños... Había de todo para la familia. Y claro, en esas familias o analfabetas o apenas alfabetas, ese almanaque del mensajero les cubría todo un año, era útil porque les daba los elementos necesarios, cómo hay que curar la enfermedad de una vaca que se enfermó, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo tenían un contenido estético, inocente, pero muy bello a veces. Entonces, cuando hice la Vuelta al Día en 80 Mundos y luego Último Round, es porque yo había ido acumulando papeles sueltos. Había poemas, tú sabes que yo he publicado muy pocos poemas, porque son siempre muy para mí, y notas, algún cuento que andaba por ahí. Y de golpe dije, bueno, si yo trabajo con un amigo, que en este caso era Julio Silva, el magnífico pintor argentino, que es un viejo amigo mío de París, hagamos un libro para jugar, hagamos un gran almanaque. Claro, no es un almanaque, pero tiene el aspecto así, inconexo, mezclado, y me divirtió mucho hacerlo, realmente fue un gran juego. A todo esto nos hemos saltado un libro del que en España hay muy pocas noticias, que se llama Fantomas. Bueno, es que eso es un libro. No sé si es un libro, en realidad es un cómic. ¿Cómo dicen en España las historietas? Dicen un cómic. Sí. Qué lástima que en América Latina y en España tengamos que utilizar palabras inglesas cuando aquí hay le tan bellas llamábamos palabras siempre españolas. Historietas. Lo que pasa es que el cómic, la palabra cómic nos ha invadido también, sí, con posterioridad que a vuestros países. Bueno, en todo caso sirve como signo, ¿no? Uno se entiende. Bueno, la historia de Fantomas es la siguiente. Y te la voy a contar un poquito en detalle porque creo que tiene sentido. Porque es un libro que no, por circunstancias obvias, no entró en España en la época en que se publicó. Supongo que entrará ahora, y la verdad es que me gustaría que mis amigos lo leyeran. La historia es la siguiente. Yo había estado trabajando con el tribunal Bertrand Russell, que hizo 3 reuniones, 2 en Roma y 1 en Bruselas, donde se cuestionó y se puso sobre el tapete el problema de la violencia, de la tortura, de los regímenes de extrema derecha en el Cono Sur.
Y entonces, sabes muy bien cómo funciona el Tribunal Russell, que había hecho ya su trabajo sobre la guerra de Vietnam, consiste en la audición de testigos y el control de esas audiciones por juristas imparciales y, en definitiva, una sentencia que no tiene, desgraciadamente, ningún valor práctico, pero sí un valor moral. Es decir, condenar ciertos gobiernos, condenar ciertos sistemas, condenar determinadas fuerzas negativas, en este caso en América Latina. Bueno, puesto que me conoces, sabes muy bien que yo acepté ser miembro de ese jurado y trabajé todo lo que pude en el tribunal. Pero luego, a la hora de la sentencia, pasó que el bloqueo informativo en América Latina, perfectamente manipulado como lo está, hizo que inmensas masas de población no tuvieran la menor noticia. Es decir, no se enteraran de lo que el Tribunal Russell había hecho en ese plano. Lo cual, naturalmente, el Tribunal no podía impedirlo porque no tiene medios. El Tribunal Russell no puede luchar contra el Pentágono y no puede luchar contra los dólares. Entonces, se tenía que limitar a la distribución más eficaz posible, pero muy limitada. En ese momento, me llegó de México un cómic en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar ese cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas, que originalmente es un personaje de Francia, pero lo han aztequizado, si se puede decir, lo han vuelto mexicano. Y entonces este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura. Y entonces quema bibliotecas, incendia las bibliotecas. Entonces los escritores, desesperados ante ese genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un super asesino, super criminal. Y entonces en el cómic se veía a Octavio Paz telefoneándole a Fantomas, diciéndole, tienes que hacer algo, tienes que salvarnos. Se lo veía a Alberto Moravia, se la veía a Susan Sontag y se me veía a mí, que le telefoneaba diciendo, Fantomas, confiamos en ti, tienes que hacer alguna cosa. Entonces Fantomas sacaba pecho, se lanzaba volando, porque vuela Fantomas, y finalmente descubría a este maniático y lo liquidaba como en todo buen cómic. Bueno, me llegó eso y me hizo mucha gracia verme como personaje de un cómic. Pero en ese momento pensé un poco más y dije, bueno, si esta gente me ha utilizado como personaje de un cómic sin pedirme permiso, ¿por qué yo no voy a utilizar una parte de este cómic sin pedirles permiso a ellos? Creo que tengo ganado el derecho moral. Y entonces eliminé todo lo que no me interesaba, guardé algunas de esas imágenes y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó, en donde Fantomas, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa, porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Entonces escribí ese texto intercalando las aventuras de Fantomas, pero cambiándole el sentido, y en última instancia incluí la sentencia del Tribunal Russell. Y le pedí al editor que publicase eso imitando lo más posible una de esas pequeñas revistas de cómics y que en vez de venderlo en las librerías lo vendiera en los kioscos. Entonces el resultado fue que 60.000 mexicanos leyeron eso en 2 meses y que eso se distribuyó hasta donde se podía distribuir en América Latina.